El viernes 2 de octubre del 2015 a las 6 de la tarde en el Centro de la Cultura Popular Canaria Radio San Borondón, en la Laguna, Tenerife, Islas Canarias, la Plataforma Bolivariana de Canarias, ante la guerra económica y los ataques de la derecha internacional, organizó una videoconferencia titulada Guerra Económica en Venezuela. Tuvimos la oportunidad de tener una conexión en directo con Oliver Rivas, del colectivo de trabajo revolucionario Avanzada Popular, responsable de la unidad de análisis estratégico del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Pero si marchamos juntos, el mundo injusto se detendrá. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Sala San Borondón. 20 segundos solo para agradecer a los compañeros de la Plataforma Bolivariana de Canarias el que hayan elegido esta tarde acompañarnos en este pequeño rincón de una esquina de Canarias, de la Sala San Borondón, pues para hablar de Venezuela, de la verdad, nada más y nada menos, de la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Agradecerles inmensamente a los compañeros de la Plataforma Bolivariana por eso y sobre todo por la labor que vienen desarrollando. Agradecer también muchísimo a las personas que nos acompañan esta tarde en directo, de manera presencial aquí en la Sala San Borondón, y a esos, pues a nosotros nos gusta pensar que son miles la gente que nos escucha a través de la radio desde cualquier lugar del mundo. Si quieren, pues pueden sintonizar en directo ahora Radio San Borondón y van a pasar una jornada, una velada, estoy segura que es interesantísima, porque vamos a hablar de esa guerra económica contra Venezuela. Bueno, los compañeros desde Canarias y compañeros desde Venezuela, bienvenidos y nada más. Espero que pasen un rato muy agradable y creo que va a haber pues coloquios, sé que tendremos la oportunidad también de escuchar a los compañeros que están en la mesa y a los compañeros que están de este lado. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias. Gracias, Anabel. Bueno, para comenzar, la Plataforma Bolivariana de Canarias quiere hacer un agradecimiento muy especial a Radio San Borondón por muchas razones, pero hay una que es muy sentida. Es de las pocas radios, de los pocos medios de comunicación que le han abierto la puerta a que la versión bolivariana, la versión del pueblo venezolano pueda ser escuchada. Una de las cosas más importantes que nosotros entendemos es que el pueblo, los pueblos, tienen derecho a recibir información veraz, información amplia, que realmente permita formarse una opinión en contra de lo que dicen los medios de comunicación en el Reino de España. En Venezuela existe esa libertad de expresión. El 85% de los medios están en manos privadas. Y de ese 85%, el 99,9% de ellos son medios opositores. Son medios que de manera frontal, de manera sin ningún tipo de dudas, opositan, se enfrentan a el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano. Y lo han hecho inclusive de formas que aquí en España significaría que sus dueños estarían presos. ¿Okay? Aquí ocurre otra cosa. Solamente tenemos la posibilidad de llegar al pueblo canario a través de las ondas de esta emisora, que es una emisora comunitaria, una emisora alternativa, una emisora que emite por los esfuerzos de su pueblo y para su pueblo, donde se relata el punto de vista del pueblo. Y por eso les queremos agradecer a ustedes, primero que existan, y en segundo lugar que nos permitan a nosotros poder expresar lo que pensamos. Muchísimas gracias. Segundo lugar,
quiero agradecer al Consulado de la República Bolivariana de Venezuela, que a través de su cónsul de primera, doña Elena Molina, nos acompañan hoy en este acto. Se lo agradecemos profundamente, agradecemos el apoyo que ustedes, como institución del gobierno venezolano, nos dan a nosotros, que no somos más que unos ciudadanos venezolanos que sentimos la necesidad de defender esa revolución tan hermosa que nos legó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. En cuarto lugar, queremos invitar a una posterior conferencia que vamos a tener el 16 de octubre con un compañero, un dirigente histórico revolucionario que se llama Julio Escalona, que es profesor en la Universidad Central de Venezuela, es economista y que nos va a dar una visión también un poco más académica y más formal acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos, desde una perspectiva de la geopolítica, de la economía, etcétera, etcétera. Y igualmente a una actividad que va a realizar nuestro consulado en relación a el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, que va a ser el jueves 16. No tengo los detalles completos. El jueves 15, no tengo los detalles concretos, pero va a ser muy interesante porque pretenden que intervengan personas de la lucha de los pueblos indígenas en Venezuela, que son, por decirlo de alguna manera así sofisticada, el leitmotiv, la razón de ser de la revolución venezolana. Una de las muchas razones, una de las principales razones. La liberación de los pueblos indígenas en nuestra América. Ahora le voy a dar la palabra al compañero Rodrigo, para que haga una presentación de unos vídeos que vamos a ver, que ustedes van a escuchar, que explican un poco la situación de Venezuela. Ok, muchas gracias, bienvenido a todos. Llegó más gente, mira, está Arnaldo, está mi gente, ¿viste? Ellos vienen. Nada, quería simplemente poner un vídeo aquí que a mí me llama la atención, ¿no? Porque siempre me ha llamado la atención. Creo que a todo el mundo le ha llamado bastante la atención, y el compañero Oliver me gustaría que también hablara un poco de esto. Es el abstracto de que la gasolina en Venezuela sea la más barata del mundo. No sé si lo saben, la mayoría de la gente lo sabe, ¿verdad? Es la gasolina más barata del mundo. Entonces, claro, hay una cuestión allí que pasa, por ejemplo, en la frontera, ¿no? Con Colombia, tiene que ver con la guerra económica también. Claro, ¿por qué tiene que ver con la guerra económica? Porque esa gente del dólar today está en Cúcuta, en Madrid, en Miami. De alguna manera, ellos también apoyan a toda esta gente que está contrabandeando gasolina, alimentos. Lo dejan tranquilamente llegar a la frontera. Inclusive la canciller de Colombia dijo hace poco que mira, que la única manera de que nos sigan contrabandeando es que suban ustedes los precios igual que nosotros. Vamos a ponernos a nivel, ¿no? Todos aquí, ¿verdad? Para seguir el pueblo, claro, el precio para la gente media alta que tiene poder adquisitivo para poder comprar los alimentos a ese gran precio y tal. Y, en fin, yo voy a poner este vídeo un poco para reflexionar acerca de esto. Es como un poco de policía malo, lo voy a poner de policía malo, ¿viste? Es un poco para reflexionar, porque a mí la verdad que no, y yo sé de mucha gente en Venezuela, inclusive gente de todas las clases, que no está muy de acuerdo con que la gasolina esté barata. Yo creo que también pasó un fenómeno, no sé si te acuerdas, David, en el año 1989, el Gran Caracazo, sabes que empezó por Guarena, y tú sabes que allí una de las cosas que prendió ese polvorín, ¿no? Una de las cosas que prendió ese polvorín fue que subieron la gasolina, ¿te acuerdas? ¿Y qué pasó? Subieron los pasajes. Pero es que en aquella época yo creo que era otro contexto, porque en aquella época la gente sí estaba, pero mal. O sea, no había trabajo, el trabajo era mal pagado, las pensiones no se pagaban. No sé cuál es el contexto. Yo por eso quiero hacer un poquito de policía malo. ¿Tú qué opinas un poquito de eso? Dime, a ver. Mira, fundamentalmente hay una gran diferencia entre las situaciones que se vivieron en el 89 y la que se está viviendo en la actualidad. Claro. En el año 89, en Venezuela, el nivel de hambre que había en la población venezolana era realmente espeluznante.
el nivel de desnutrición infantil llegaba al 40% de la población infantil. 40% de los niños venezolanos no tenían con qué comer. No tenían con qué comer. Y se daban casos dramáticos, ¿no?, que señalaba la prensa burguesa, esa misma prensa que hoy nos ataca, señalando que los niños venezolanos se alimentaban de perrarina. La perrarina es un alimento para perros, un alimento para perros. Precisamente, y también lo curioso, lo producía la Polar, el Grupo Polar, los mismos que hoy quieren hacer que el pueblo venezolano pase hambre. Esa es la realidad, o una de las grandes realidades que se vivían en el 89, con una gran crisis que hubo en Venezuela, una crisis de deuda, y como ocurre en muchos países, en este en particular también, las consecuencias de la crisis las pagaba el pueblo, ya no. En Venezuela hay una gran crisis económica. Los precios del petróleo han bajado a menos de la mitad de lo que valían hace un año. Y sin embargo, los niveles de desnutrición, los niveles de escolarización, los niveles de empleo, todo lo que tiene que ver con la economía que afecta al pueblo, están en una situación muy buena. No es la mejor, pero sí en una situación buena. Y lo que estamos enfrentando ahora es a una crisis de escasez inducida. Una crisis de escasez igual que la que vivió el pueblo chileno en aquel fatídico momento en que el imperio norteamericano decidió acabar con el gobierno progresista de Salvador Allende. Esa es la diferencia. Ahora el pueblo, con todo y crisis, tiene cómo alimentarse, tiene dinero, tiene acceso al consumo, con todas las dificultades que plantea la situación que se ha generado en Venezuela. Pero es una situación que a nosotros nos dice que hay formas de abordar las crisis sin que sea el pueblo el que las pague. Y esa es la gran diferencia con lo que ocurría en el 89 y es la gran diferencia con lo que está ocurriendo ahora. Déjalo ahí. Bueno, mira, entonces se cayó la conexión, dice. Bueno, vamos a poner el vídeo mientras ponemos la... No, ahí está. Sí, ok. Bueno, David, lo que tú estás comentando es cierto, pero tú sabes una de las grandes cosas que son paradójicas en el mundo, ¿no? Que ahora no hay perrarina. Eso es verdad, cuidado. Ahora no hay perrarina, no se consigue la perrarina. Para que ustedes vean lo abstracto del asunto. No, ahora que la gente tiene dinero para comprar, no solamente no hay leche, no, es que no hay ni perrarina. La acaparan también la perrarina. También. Porque ahora la gente tiene perritos, ¿ves? Como aquí, todo el rollo ese. Yeah. Bueno, vamos a poner el vídeo que quiero que lo vean, que es interesante, ¿no? Para mí, quiero que opinen de él después, que opine también Oliver allá en Venezuela. Vamos a con el vídeo, pues, de una vez. El precio más bajo de gasolina del mundo. Nuestro país hermano, Colombia, tiene uno de los precios más elevados de gasolina en América Latina. 1 litro de gasolina en Colombia cuesta $1, por lo que llenar el tanque de un automóvil costaría $50. Al ser tan bajo el precio de la gasolina en Venezuela, el contrabando de este recurso hacia Colombia se ha convertido en un recurso con rentabilidad de 10.000% según cifras de Petróleos de Venezuela. 100.000 barriles de petróleo, es decir, 5% de la producción, pasan diariamente de Venezuela a Colombia generando pérdidas de $1.400 millones a la nación anualmente. Ok. Es un vídeo corto, simplemente para tener más o menos un pestañazo de lo que pasa allí. Tenemos la conexión ya con Oliver. Sí, no te preocupes. Bueno, señores, estamos aquí conectándonos con la patria. Ajá. ¿Sí? ¿Nos escuchas, Oliver? Sí. Ok, ahora sí estamos. Pues nada, vamos a comenzar contigo y después ponemos un vídeo también que tenemos por allí
tú seguramente lo habrás oído, de Walter Martínez, que habla también un poco del paralelismo que tiene que ver la guerra económica de Allende, ¿no? O sea, lo que pasó en la Chile del 73, el golpe que le dieron a Allende en aquella época y toda la gente que hicieron ellos, que es igual, o sea, es increíblemente igual, o sea, y pasaron 33 años y sigue siendo la misma agenda. Parece que les funcionó en aquella época, aquí no les ha funcionado, porque llevan ¿cuánto tiempo ya? 16 años llevan. 16 años, casi sí, ¿no? Y con la misma agenda, ¿vale? Y otra vez la misma agenda. ¿Qué opinas tú de todo eso? Vamos a hablar de lo que es esa guerra económica. Sí, mira, ciertamente el formato es muy parecido, ¿no? De hecho, nosotros usamos acá como insumo para la formación de base, para la formación popular y el análisis y la comprensión de eso que llamamos guerra económica o golpe económico, extractos del documental La Batalla de Chile, del primer capítulo, de hecho. Eso. Extracto de 20 minutos que muestra cómo funcionó la restricción de la oferta y la distribución de los productos de la cesta básica para generar colapso, para exacerbar la demanda, la compra, para generar angustia, neurosis en la población, y cómo eso, por supuesto, se capitalizó políticamente para desmovilizar al pueblo, para generar además corrientes contrarias dentro de la misma Fuerza Armada, legitimar el golpe desde la generación de una sensación de angustia y de desgobierno, de ausencia de Estado, de colapso, ¿no? Y eso es exactamente lo que se pretende en este caso. Y además es bien interesante porque la gente en lo que ve el video y compara las colas, el acaparamiento, digamos, cómo funcionaron todos esos mecanismos, cae en cuenta de que es una réplica del manual del perfecto golpe de Estado latinoamericano, como le han llamado algunos especialistas. Sin embargo, también creemos que eso por sí mismo no es suficiente. Hay que analizar el agotamiento del modelo económico que heredamos y que hemos venido golpeando con miras a transformar la estructura económica, la base económica de Venezuela, ¿no? Ok, espera que no se te vaya ahora. Quería aprovechar cosas del directo, ¿no? Se nos olvidó una de las cosas más importantes, que es presentar al compañero. ¿Quién es el que nos habla? Se llama Oliver Rivero. Es Rivas, de un colectivo, o el colectivo de trabajo revolucionario Avanzada Popular. Y es el responsable de la unidad de análisis estratégicos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. O sea, él está dentro de las personas que están pensando estratégicamente en cómo resolver el tema de la alimentación del pueblo venezolano, de la producción, de la distribución, etcétera, etcétera. O sea, que es un elemento bastante importante a nuestro juicio, nacido de esos colectivos populares, nacido de los barrios, que conoce lo que es la situación de desesperación y de hambre que se vivió en Venezuela, la conoce perfectamente y que está organizado. Esos son los colectivos, esos denostados colectivos que siempre han tratado de demonizar, son exactamente esto. Jóvenes como este compañero Oliver, que asumen la defensa de su pueblo. Continúa, Oliver. Ok, una pregunta de todas formas, Oliver, hablando de lo que estaba diciendo ahora mismo David, que a mí me llama la atención, ¿no? Porque lógicamente, paralelamente a toda esa guerra económica, yo puedo ver, ¿no? Desde aquí lo vemos, ¿no? De internet, lógicamente, porque en los canales españoles no vemos nada, tenemos que meterlos en las televisoras alternativas. Y se ve, por ejemplo, que en los barrios se está produciendo lo que es la agricultura urbana. Se están produciendo jabones, se están produciendo inclusive hasta cosméticos, detergentes. O sea, se está haciendo una producción interna, ¿no? Endógena, digamos, que me llamó mucho la atención porque, no sé, o sea, de repente a veces hace falta que pase esto, ¿no? Para que la gente sea más creativa, ¿no? Y es bonito verlo. Es bonito ver a toda esa gente creando, y más ahora, hoy en día, porque eso no pasaba, por ejemplo, hace 20 años.
Hoy en día, aparte del potencial que tiene el venezolano como creativo, que es muy creativo, y eso lo sabemos todos los que estuvimos allá, tenemos también el potencial de Internet, que si tienes alguna duda la buscas por allí, tal y qué sé yo. Y luego están los insumos, lógicamente, que es lo que me llama la atención, los insumos para producir toda esa cantidad de materiales que los están haciendo inclusive ellos mismos, ¿no? O sea, que para no depender inclusive de la importación de insumos del extranjero. Esa parte me parece interesante, ¿no? Que se hable, porque yo creo que es una parte que potencialmente puede no derrotar a la guerra económica, sino simplemente desaparecerla del mapa. Vale, Oliver, venga. Claro. Bueno, pero ahí, fíjense, ahí es importante desmontar algunas tesis que se han venido posicionando, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Una de ellas es que esto es un problema de mala administración, de mala gerencia del gobierno. Es decir, básicamente el gobierno es culpable de no manejar las variables macroeconómicas fundamentales según las cuales con regulaciones, con control de precios, con control de cambio, se ha debilitado la producción nacional. Queremos decir que eso es absolutamente falso. El control de cambio tiene que ver con una tendencia que tiene la burguesía venezolana de ampararse en la especulación cambiaria. Justamente, dejar de producir para vivir de la especulación cambiaria. Eso pasa, primero, por convertir toda la ganancia de la burguesía nacional, convertirla a divisas internacionales que además van a parar a cuentas bancarias en otras partes del mundo. Si ustedes revisan las publicaciones oficiales, que todavía son comedidas, ¿no? Y que además no registran la fuga de divisas, la sobrefacturación en la importación de las empresas privadas, se van a dar cuenta que las empresas privadas tienen depósitos privados con dólares en el exterior desde el comienzo de este gobierno por unos 400.000 millones de dólares o más de 400.000 millones de dólares. Solamente en un año, que fue el año 2009, la burguesía depositó en sus cuentas privadas en el exterior 20.278 millones de dólares según los registros oficiales. Habría que ver incluso a eso cuánto podrían haber llevado sus cuentas en el exterior. Eso estamos hablando que en un año, solamente en el 2009, se llevaron al exterior más de lo que hoy son las reservas internacionales de Venezuela. O sea, no es cualquier cosa. Eso precisamente es lo que ha debilitado la producción nacional, no el control de cambio. Y el control de precios ha sido necesario porque la tendencia justamente de esta burguesía, que es bastante parasitaria, eso quizás es algo redundante, ¿no? Toda burguesía es parasitaria porque vive de la explotación del trabajo ajeno. Pero en este caso, estamos hablando de una burguesía que no ha invertido en aparato industrial. Muchas de las empresas que el Estado tuvo que nacionalizar son empresas que el mismo empresariado dejó con trabajadores desamparados porque en algún momento, bueno, cobró todo lo que tenía proyectado. Usurpar, apropiarse, y cuando le dejó de parecer rentable, dejó de invertir y dejó el parque industrial con todo y trabajadores. Eso ha pasado en la mayoría de los casos. No ha sido voluntad del mismo Estado ir tras esas empresas. Lo que el Estado ha tenido que nacionalizar han sido justamente los restos abandonados de este parque industrial privado, que ha quebrado bajo administración de la gestión privada, no del Estado. Y el Estado ha tenido que hacerse cargo porque además tiene que garantizar derechos fundamentales y porque no nos va bien con la idea de que ese tejido industrial mínimo que hemos tenido sea abandonado. Por eso digo que es falso que sea una política del Estado agotar la empresa privada. Por el contrario, vivimos en un país donde el Estado otorga divisas a valores preferenciales a importadoras privadas de los principales bienes de la cesta básica. O sea, no es el mismo caso de empresas como Procter & Gamble en otros países, que no reciben de ninguna manera divisas preferenciales, divisas a precio preferencial. El Estado venezolano las garantiza. Se las garantiza a empresas nacionales, importadoras y transnacionales. Esa es la situación. Por un lado eso, y por otro lado también decir que no es solamente un problema de importación, o sea, no es solamente un problema de poco aparato productivo nacional. Si nosotros comparamos la situación de Venezuela en relación a otros países de Latinoamérica, y relacionamos valores de importación con Producto Interno Bruto, nosotros estamos
muy por debajo de países que importan mucho más que Venezuela, que es el caso de Argentina, es el caso de Colombia, es el caso de Brasil, es el caso de por lo menos 7 países. Eso está en cifras de la CEPAL, eso no son inventos del gobierno chavista, para comenzar. Ahora, lo que tenemos es una burguesía que primero tiene una conjura hacia el gobierno planteada desde 1998, ¿no? Desde el inicio, desde la llegada del gobierno de Hugo Chávez. Eso no es mentira, porque eso ha sido público y notorio. Aquí hubo un golpe de Estado, aquí ha habido unas llamadas protestas de calles que más bien la creación de ejércitos irregulares de opositores al gobierno para golpear las fuerzas de seguridad. Aquí ha habido todo tipo de intentos de derrocamiento de un gobierno que ha sido electo en 19 elecciones consecutivas por el mismo pueblo, ¿no? Incluso bajo el mandato o la continuidad de Nicolás Maduro en el gobierno. Pero entonces es preciso decir algunas cosas muy elementales, ¿no?, que quiero compartir. Lo primero es que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por garantizar la distribución. Ahora, vivimos un boicot donde tenemos, primero, una empresa privada de brazos caídos que viene boicoteando la producción y que viene maximizando la ganancia, que por un lado ha impulsado por la vía de los hechos un alza de precios a costa de todos los controles que el Estado ha tratado de crear. Eso lo estamos padeciendo en este momento y eso, por supuesto, golpea el salario de los venezolanos y venezolanas. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es si quien gana de eso es Nicolás Maduro, o más bien quien se aprovecha de eso son, bueno, los grandes capitales, los grandes grupos económicos que efectivamente ven su ganancia elevada porque ahora han podido sobrepasar los controles de precios que ha creado el Estado. Y lo otro que hay que decir es que, por supuesto, hay una situación de migración del capital a lugares que no tienen control. Eso es lo que explica, por ejemplo, el contrabando. Aclaro, es mucho más favorable para el capitalista, para empresas como el Grupo Polar, dirigida por la familia Mendoza, que es una de las familias que históricamente vienen de ocupar lugares privilegiados en la economía, de dirigir ministerios de fomento, ¿no? Han sido parte del gobierno en años anteriores, en épocas anteriores a la llegada de Hugo Chávez, y vemos cómo entonces terminan colocando, ¿verdad?, a través de un mercado paralelo toda esa producción o la importación en algunos casos en otros lugares como Cúcuta, es decir, más allá de la frontera con Colombia. Y además tenemos unas condiciones que el gobierno colombiano ha venido, si se quiere, favoreciendo con algunas políticas. Por ejemplo, tienen una ley del contrabando que termina legalizando todo producto venezolano que pase más allá de las fronteras con Colombia. Entonces, por el contrario, no combate el contrabando, sino que lo legaliza, lo formaliza y termina favoreciendo el mismo contrabando. Y por otro lado tenemos unas resoluciones como la 008, una resolución gubernamental que permite a las casas de cambio ubicadas en Cúcuta hacer cambio de moneda a valores no oficiales, ¿no? Es decir, unas casas de cambio liberadas. En Cúcuta lo que se hace es que se cambia el peso por un bolívar empobrecido. Entonces, mucho más en Cúcuta el peso en relación al bolívar. Eso también termina favoreciendo el contrabando, porque lo que se hace es que se compra en Venezuela y se vende en Colombia. En Colombia se obtienen pesos y esos pesos se cambian en Cúcuta. Entonces, por supuesto, se obtiene mucho más bolívares que los que se gastaron comprando esos productos en Venezuela. Me estoy explicando, eso es hacer dinero sin trabajar, eso es hacer dinero solo de la especulación cambiaria. Esa es la situación. Por eso el presidente Maduro tuvo que cerrar la frontera y exigirle al presidente Santos mínimas garantías para volver a abrir la frontera, porque en esas condiciones, obviamente, lo que se está desangrando al país. Y tampoco nos parece lógica que la respuesta sea elevar los precios de productos que Venezuela está subsidiando para que los pobres de este país tengan acceso a esos productos, quienes antes no podrían comprar y que, por supuesto, con esta alza de precios que impulsó la burguesía tampoco hubieran podido comprar, pero que lo estamos garantizando a través de una política de distribución de alimentos a precios justos, en la mayoría de los casos precios regulados, y solamente para un sector de la población que vive en pobreza extrema
que es deber de todo Estado velar porque esas personas puedan tener mínimas garantías para su desarrollo, para salir de esa condición de pobreza, entonces a precios subsidiados. Eso es como decir que entonces, bueno, Estados Unidos tiene que mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Para evitar que los mexicanos pasen la frontera para vivir en Estados Unidos. Más o menos sería la equivalencia. O sea, no puede ser una política del Estado venezolano desmejorar las condiciones de vida o abandonar las políticas sociales, ¿no? Lo que tiene que haber es una relación coherente de intercambio, de convivencia, bueno, con países como Colombia, que obviamente tiene en total descuido a la población, no solo en la frontera, sino en el resto del país, que es lo que genera justamente tanto desplazamiento de colombianos a Venezuela, que por supuesto han sido recibidos con los brazos abiertos, pero que tampoco podemos permitir una situación que desangre la economía del país por poca voluntad de otros gobiernos de la región. Eso hay que decirlo. Pero en el fondo lo que estamos viviendo aquí es el agotamiento del modelo capitalista. Nosotros pensamos desde el colectivo de trabajo revolucionario, Avanzada Popular, desde el movimiento popular, que lo que está agotado es el modelo capitalista y eso no se va a resolver solo con regulaciones. O sea, nosotros estamos viendo cómo una burguesía parásita hace cualquier artificio para evadir las regulaciones. Tenemos una burguesía que, bueno, no coloca los productos en los anaqueles porque los vende a través de un mercado paralelo donde no tiene que vender a precio regulado y puede vender con una ganancia del 1000%. Pero también tenemos una burguesía, por ejemplo, que entonces ya no vende versiones de medicamentos que están reguladas, sino que vende otras versiones con los mismos productos, para poner un ejemplo, el acetaminofén, ¿verdad? Con cualquier otra denominación o cualquier otra versión que no aparezca dentro de la regulación. Esas son sencillamente formas de evasión. O, por ejemplo, venden pastillas de productos como el ibuprofeno, que es un medicamento, ¿verdad? Que es analgésico, entre otras cosas, bueno, en versiones de menos miligramos al mismo precio. Es decir, si antes cada pastilla traía 400 miligramos, ahora venden pastillas de 200. Eso implica que ellos gasten menos materia prima y sigan vendiendo el mismo precio. Esa es la tendencia. Están buscando maximizar la ganancia de cualquier forma. Y eso el Estado no lo puede controlar solamente con leyes, sino es el mismo Estado que se supone que representa la organización de la sociedad, ¿no? Y además un gobierno que ha sido electo 19 veces para amparar un proyecto que favorezca a las mayorías trabajadoras, si no controla la producción y la distribución. Eso es lo que venimos promoviendo. Ahora estamos hablando de un Estado que el fin de semana pasado, el sábado pasado, hizo más de 1.200 mercados comunales en los barrios y en las zonas más pobres de todo el país para garantizar alimentos a precios justos, con una diferencia importante. Es decir, 1 kilo de carne en distribuidoras privadas, en abastos privados, puede valer, por ejemplo, más de 1.000 bolívares en este momento. Y el mismo Estado lo garantiza a través de esos mercados, donde por supuesto hay muchísima gente. O sea, el problema de las colas no es mentira, porque justamente la mayor parte de la población busca esas ofertas. Y en esos mercados comunales encontramos el mismo kilo de carne en 120 bolívares, 200 bolívares, o sea, 800 veces menos, ¿no? Eso no es cualquier cosa. Entonces eso es lo que está en disputa. Ahora nosotros entendemos que además hay toda una guerra de laboratorio, ¿verdad? Un laboratorio de guerra psicológico y que hay matrices que se han venido posicionando. Y nosotros estamos en una situación también de dispersión desde la sierra del comandante Chávez hasta este momento, donde, bueno, hemos tenido que responder muchísimos frentes, ¿no? Internacionales. O sea, un decreto que amenaza la paz de Venezuela, que no va a derrocar a Estados Unidos. Tenemos ataques por multinacionales del petróleo desde la frontera con la Guyana Esequiba, que desobedeciendo acuerdos internacionales decidió explotar en un territorio que todavía está en disputa, que está bajo soberanía de Venezuela, explotar petróleo para provocar una confrontación bélica. Tenemos un gobierno que favorece el contrabando desde Colombia. Esa es la situación. Entonces han calado matrices. Es decir, puede haber, por ejemplo, una sensación de desgobierno, ¿no? Porque hay un alza de precios que busca colapsar y, por supuesto, superar los controles que ha impuesto el mismo Estado.
esa sensación de desgobierno que busca legitimar. Bueno, un golpe de Estado. Necesitamos entonces una mano dura que venga desde la Fuerza Armada y ponga orden. Por ejemplo, esas no son situaciones casuales, son situaciones creadas por laboratorios de guerra y nosotros estamos conscientes de eso. Ahora, nosotros tenemos también unas propuestas para avanzar, porque pensamos que es hora de que el pueblo, como ha hecho durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, como hizo también durante el paro patronal y el sabotaje petrolero del 2002 y 2003, pase a una línea, a la primera línea en esta confrontación, que asume un papel protagónico. Pensamos que la única manera de garantizar que lo que Venezuela está produciendo, lo que sí está produciendo, ¿no?, a pesar de redes de distribución mafiosas que funcionan como intermediarias entre el campo y la ciudad, que a veces elevan los precios por más del 1000%, a pesar de que los productores a veces no reciben el pago justo por la labor que hacen, ¿no? Bueno, a pesar de eso, hay un esfuerzo productivo bien importante. Yo quiero decir aquí cosas. Por ejemplo, si ustedes ven las cifras, Venezuela está importando hoy día más del 60% de las importaciones que hace Venezuela no son importaciones de productos terminados para el consumo final. Son materia prima y capital fijo, es decir, maquinaria. Eso no es casual. Esto es justamente una política de apalancamiento, de sustitución de la importación y de producción nacional. Pero, por supuesto, en un mercado internacional sumamente hostil, porque la política de Estados Unidos ha sido debilitar el precio mundial del barril de petróleo para golpear a sus principales adversarios, que son justamente Rusia, China y Venezuela, que se amparan en espacios como la OPEP para elevar el valor de la producción. Entonces, eso implica que en este momento el Estado venezolano, que antes tenía un ingreso nacional por producción y venta del petróleo de $100 el barril, ahora tenga $50 por ese mismo barril. Es decir, tenemos la mitad del ingreso nacional. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo se explica entonces que a pesar de eso, en Venezuela se sigan construyendo casas para las familias más necesitadas que se pagan a precios módicos, mientras en España ha habido más de 600.000 desahucios o desalojos forzosos de familias trabajadoras, ¿no?, donde además el nivel de especulación lleva a que esas familias queden sin casa, pero además queden endeudadas por los bancos que están exprimiendo a las familias trabajadoras de esas partes de Europa? ¿Cómo se explica que aquí en Venezuela se entreguen 700.000 viviendas a pesar de que el ingreso petrolero se ha reducido a la mitad? Bueno, porque obviamente tenemos un Estado que combate esa crisis capitalista, esa crisis del capitalismo parasitario y decidido a hacer añicos el salario de las mayorías trabajadoras, a exprimir a la clase trabajadora, y a eso se resume el programa político de los factores de oposición en Venezuela. Son factores sin proyecto nacional. Básicamente, favorecer inversiones extranjeras. Ahora, ustedes me dirán cuál es la manera de favorecer la inversión extranjera. ¿Qué debería hacer un gobierno para favorecer la inversión extranjera? ¿Qué tiene que hacer? Desmejorar las condiciones de trabajo, congelar los salarios, por ejemplo, liberar las tasas de interés bancaria, acabar con el seguro social. Bueno, claro, porque eso a lo mejor sería bien atractivo para algunas empresas que así sí invertirían en Venezuela porque podrían pagar mano de obra barata. Ese es el programa de la oposición. Eso no es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno está garantizando derechos sociales y económicos fundamentales a contracorriente. Es decir, no es que nosotros vivimos una situación de maravilla, ¿no? Es una situación de mucha tensión. La gente está efectivamente cansada, probablemente agotada de hacer horas de cola. El problema es quién se beneficia de eso. O sea, ¿se beneficiará tanto esta crisis la clase trabajadora o el gobierno de Maduro como se han beneficiado los grandes capitales y los grandes grupos económicos, que han ganado mucho más de lo que podrían ganar vendiendo los productos a precios regulados? No, por supuesto que no. Entonces eso pone, por supuesto, el beneficio de una forma distinta. Lo que sí ha garantizado el gobierno bolivariano decididamente es la protección de los más pobres. A veces incluso sin que ese mismo sector de la población tenga conciencia de que esto no lo haría para nada un gobierno neoliberal como el que representa o ha pretendido representar ya no sé en cuántas elecciones Enrique Capriles Radonsky, que además pasó a mejor vida, ya va detrás de la ambulancia y no tiene ningún liderazgo. Eso, digamos, es parte del debate, y es parte del debate que en este caso tenemos que generar las organizaciones populares, las organizaciones de base. Y bueno, todo eso también además lo ponemos a disposición en gráficas, en presentaciones que hemos hecho para poder compartir
no solo con la población venezolana, sino con nuestros compañeros y compañeras de otros países, la situación de Venezuela más allá del cerco comunicacional. Fíjense, es que es tan interesante el cerco internacional, el cerco mediático, que en estos días, una anécdota, salimos a pasear en bicicleta. Después vi una foto donde aparecía mi hijo, aparecía yo, junto con otros dos compañeros, en el New Herald, ¿no? Que decía, en Venezuela las ciclovías avanzan a pesar del infierno y el caos del tráfico. Lo único que no dice ese reportaje es que esa ciclovía la hizo este gobierno y la hizo el alcalde de Caracas, que cubrió, como nunca se había hecho en este país, de extremo a extremo de la ciudad, una vía exclusiva para las bicicletas en una lucha que estamos dando contra un modelo de ciudad que es profundamente hostil y que es profundamente agresivo con la gente, que pensamos que tiene que humanizarse, ¿no? Entonces son esas medias verdades que se dicen a través de los medios, verdades que se omiten. O sea, se dice que hay una ciclovía, pero no se dice quién la hizo. Y entonces, claro, una maravilla, pues, ¿será que son los ciclistas solos los que lucharon por esa vía para el ciclismo? ¿O será que hay un gobierno que está favoreciendo la construcción de otra lógica de ciudad y de un hábitat mucho más humano, ¿no? Esos son parte, digamos, de los esfuerzos y los desafíos que tenemos desde este momento en Venezuela. Hasta aquí la primera parte de la videoconferencia Guerra Económica en Venezuela. En la segunda parte seguiremos profundizando en los desafíos que tiene el pueblo venezolano para seguir avanzando en esta guerra económica y poder profundizar más en la revolución bolivariana venezolana. Tragar el humo, con el martillo dando, compañero, que somos más que uno.